Veracidad Channel presenta Escuela del Quebrantamiento. El principio de todo. El pecado y la consecuencia. Promesas de Dios para tu vida. Pruebas de fe necesarias para madurar. Escrituras que revelan una enseñanza. Aprendamos juntos en la Escuela del Quebrantamiento. Bienvenidos, queridos televidentes, aquí desde Cancún, Quintana Roo, por Veracidad Channel, en este programa bíblico, Escuela del Quebrantamiento. Aquí en esta zona del Caribe son las 10 de la mañana, pero para todo el resto de la República Mexicana son las 9. Espero que no estén confundidos con eso del horario, todos nuestros televidentes que nos ven allá por aquellos lugares donde nos están viendo. Pues les damos la bienvenida a esta Escuela del Quebrantamiento. Qué gusto que nos permitan entrar a sus hogares y compartirles este mensaje de vida, este mensaje de esperanza, de amor y también de reflexión. Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos de Guadalajara, Zacatecas, el sur de los Estados Unidos, a todo el mundo a través de www.veracidadchannel.com. Bienvenidos a este programa. Iniciamos, pastora, con esta cita bíblica. Vamos a dar inicio al capítulo 45 de Génesis, donde vamos a ver cómo José se identifica con sus hermanos y cómo sus hermanos se han arrepentido con este trato que José tan espléndidamente Dios lo usa para llevarlos a un arrepentimiento genuino. Así es, vamos a dar la lectura al capítulo 45 de Génesis, en su versículo 1. Al 15. Al 15, así es. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto,
y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Pues aquí estamos viendo claramente cómo José, junto con los otros 4 llamados para llevar a cabo todo el plan de salvación, de redención de Dios, se da. Ya dijimos que primeramente es Abraham, Isaac, Jacob y José. Amén. José es un modelo de Cristo, ¿verdad? Solamente modelo, no es el definitivo. Recordemos que la bendita palabra siempre nos habla antes de que sea lo definitivo, lo que queda firme. Primeramente tiene que, todo lo primero pasa a ser segundo, removido, para que dé paso a lo inamovible, ¿sí? Amén, así es. Entonces, por eso es de que debemos de tener muy presente cómo se expresa Dios tan sabiamente a través de muchos símbolos. No confundamos simbología con mitología, ¿sí? Amén. Dios usa los símbolos primeramente para símbolos visibles, para después mostrarnos enseñanzas profundas espirituales para que den paso a lo inamovible. Amén. ¿Sí? Entonces, es. aquí vemos claramente cómo estamos comparando a José, que él es exaltado en su gloria ante sus hermanos arrepentidos. ¿Sí? Así es. Y vamos a Génesis 43:30. Génesis 43:30 nos dice, pastora, que entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Dice cómo él pudo tener ese dominio para poder estar primeramente a solas con Dios. Toda persona que quiere tener una experiencia, dice, si tú buscas a Dios en lo íntimo, ahí lloras a tu Padre en lo íntimo, ahí lo buscas tú solo, te humillas ante Él, oras ante Él, dice, Él te va a exaltar en público. Así es. ¿Sí? Amén. ¿Y qué dice en Hechos 7:13? Hechos 7:13 nos dice, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. El linaje de José. Qué hermoso, ¿verdad? Amén. Fíjese cómo vemos que Jehová, Yeshua, el Dios fuerte, ¿por qué usa tanto espacio en la Biblia a la figura de Jacob? Porque Jacob es el llamado para llevar a cabo los propósitos de Dios aquí en la tierra. Así Para es. que por medio de él se cumplan todas las promesas que desde Génesis se hizo a la humanidad, cómo iba a venir el verdadero libertador, verdadero, porque Así antes es. de él vinieron otros. En definitiva. Bueno, no, más bien, también eran verdaderos, pero el definitivo es Jesús, Jesús el Mesías. el Mesías, y precisamente viene
de la tribu de Judá, Así es que del linaje de Jacob de Jacob. y de José. Eso es muy correcto, pastora, porque esas profecías están en el Génesis y los que escribieron, los escritores del Nuevo Testamento, hacen referencia precisamente a esa historia, que el Mesías tenía que venir del linaje de Judá, que por ende es también hijo de Jacob. Claro, por eso dice, padre de los hebreos, Abraham, Isaac, Jacob y José. Así es. Esos son los 4 llamados. Y a la vez esos 4 llamados vienen de otra generación, de otros 4 patriarcas, los patriarcas principales, los primeros patriarcas. Estos ya son los segundos. Así es. ¿Cuáles fueron los primeros patriarcas que pasaron toda la enseñanza a los segundos patriarcas? ¿Quiénes fueron? Antes de la caída, ¿quiénes fueron? Adán, Adán, en este caso. porque él fue rescatado, Así es. fue Abel. redimido, Abel. Y luego vemos, bueno, ¿por qué no sacan entonces a Caín? Porque esa es la otra línea que se va desarrollando paralelamente a los hijos de A Dios. los hijos de Dios, exacto. Esos son los hijos del mal. Exactamente. Todos los hijos del mal tienen un linaje que vienen del linaje de Caín. ¿Sí? Así es, definitivamente. Entonces es Adán, Abel, Enoc, que era el bisabuelo de Noé. Y Noé estuvo antes del diluvio y ahora después del diluvio, y Noé es la raíz o el padre, el tatarabuelo de Abraham. De Abraham. Por eso es Abraham, Isaac, Jacob y José, con los que se da inicio otra vez a la nueva generación. Por eso es que el escritor de Mateo, en este caso el apóstol, hace referencia en su libro, en Mateo 1, acerca de la genealogía de Jesucristo, para certificar que realmente Jesús tenía que venir de ese linaje. ¿Viene de Noé? Así es. Fíjese que en Mateo 1:2 hace ahí la referencia. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y así empieza la genealogía de Cristo. Y entonces dice que cuántos son los que se salvaron en el diluvio. Dice que solamente se salvaron de Adán a Noé. ¿Cuántas personas entraron al arca? 8 personas. 8. Por eso es de que Jesús es el 8 y es el 7. Amén. El tema tan controversial del octavo día. Sí, vemos esa importancia de los números, que Dios los toma muy en cuenta. Claro. Por supuesto, y eso es el 7 como el número de la perfección y el 8 como del nuevo comienzo. Pero ¿qué pasó con esa perfección? ¿Por qué cambió al 8? Porque esa perfección se perdió. Y tuvo su nuevo comienzo causa con el del 8. pecado. Pero Así el 8 es el mismo que el 7, porque dice, el primer día de la semana es el día que Cristo resucitó. Pero el día de reposo previo al octavo día es 7, que también viene siendo el mismo número. Así es. Simplemente, como lo habíamos mencionado en una ocasión, es transitorio. El 7 fue transitorio Así es. para que el hombre tenga un paso a lo definitivo. Entonces, por eso es muy importante estos capítulos que estamos analizando aquí. ¿Por qué tenemos que hacer énfasis? Y dice, pero ¿por qué la Biblia ocupa tanto tiempo en enseñar la vida de estas personas? En particular la de Jacob. Porque definitivamente es importante para comprender parte de la profecía del mismo Cristo. Claro. Se tiene que entender. Porque Jacob es el que dio origen a las 12 tribus de Israel. Así es. ¿Sí? Y luego después de esas 12 tribus de Israel, de la tribu de Judá, vienen los 12 apóstoles. Y es muy correcto. Los apóstoles venían del pueblo judío, del pueblo Todos son de hebreos, Israel. judíos, claro que sí.
pues de ahí viene el linaje y de ahí viene el Mesías, que nunca se pierde la línea. Así es. Lo que pasa es que están paralelos. Los que no creen en eso, pues son los hijos de Caín. Y es que el propósito de Dios siempre fue eso, que el pueblo de Israel compartiera a todas las naciones. A todas las naciones el mensaje que él había depositado. Así es. Un solo pacto, un solo evangelio, una sola ley, un solo pueblo, un solo mensaje. No hay dos, siempre están aquí, pero eso no es bíblico. Y vamos a ver por qué no. Ya vamos a analizarlo después desde el Génesis 1, qué fue lo que pasó ahí, cómo fue esa división y quién la causó. Así es, correcto. Siempre fue el propósito ese. Siempre, porque, bueno, sigamos aquí. Entonces dice que en el 4, vamos a ver, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí. Fíjense esa expresión tan hermosa, la misma que hizo Cristo. Vamos a Génesis 37, 28. Génesis 37, veamos, vamos a esta lectura. Génesis 37, 28. Ahí está. 37, 28. Nos dice de la siguiente manera este texto. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿A quién le pasó eso ya en tiempos cuando Cristo vino? Después de... Lo vendieron. Lo vendieron, igualito hicieron, ¿sí? Amén. Así es. Y en Hechos 7, 9, ¿qué dice? Hechos 7, 9. Veamos. Hechos 7, 9. Bien, nos dice Hechos 7, 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Qué hicieron los religiosos judíos cuando Cristo vino a decir que él era el Mesías? Por envidia, sencillamente, porque no quisieron reconocer que un hombre humilde viniera a tener la sabiduría que ellos, siendo eruditos, no poseían. Así es. Y por envidia. Lo vendieron al pueblo romano. Por envidia lo vendieron. Imagínense nada más. Por eso es importante que nosotros estamos acostumbrados por toda la tradición del mundo a nada más a ver los hechos en una forma, nomás como lo analizamos con nuestra mente carnal, pero nunca vamos qué hay debajo a lo oculto, que es donde está el espíritu profético. Entonces, ese es un problema de toda la humanidad, no nada más de estos tiempos, que no más vemos y analizamos solamente por lo que perciben nuestros sentidos almáticos. Amén. Porque no tenemos desarrollado los sentidos espirituales. Por eso dice que la humanidad, desde que cayó, desde que fue arrojado del jardín del Edén, padece una enfermedad. La Biblia dice que padece ceguera espiritual y la ciencia dice que a eso se le llama hemeralopia. Amén. En definitiva, pastora, también hay un punto aquí que resaltar acerca del perdón. El perdón que José tuvo con sus hermanos a pesar de que lo vendieron y lo metieron en esta situación. Allí en el 4 estamos viendo un acto de una manifestación del perdón que José tenía a sus hermanos, y es lo mismo que Cristo hizo. Claro, dice que José no tuvo que perdonar a sus hermanos porque él no los estaba culpando de nadie, nada. Él sabía que todo eso era para su bien. Un propósito. Porque dice que José, que realmente amaba a Dios como hombre, que era un hombre común y corriente, pero sujeto a la voluntad de Dios, dice
que él sabía que a los que verdaderamente aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Por Así eso es. él nunca culpó a sus hermanos de nada, porque él sabía que era algo que él tenía que aprender del Altísimo. Lo comprendió. Lo comprendió. Comprendió. Porque él tenía esa comunión espiritual. Él había salido de esa ceguera espiritual. Es por eso que vemos en los versículos En el 5, ¿qué dice? que nos dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque, dice, para preservación de vida me envió Dios delante Ahí está. de vosotros. Ahí estaba comprendiendo. Ahí dijo, el yo propósito. esto, vine para esto. Por eso es que un verdadero siervo de Dios que es llamado, no está pensando, esto es bueno, esto es malo. Esto me conviene, es un castigo. Esto no, es que uno cuando ya está sometido a la autoridad de Dios, dice, no tiene derecho de estar analizando ni lo que es bueno ni lo que es malo, sino que todo lo debe de asumir, como dice la palabra, y como lo hizo José. A los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. para Y cuando bien. dice todas, Son todas. son todas. Pero la mente caída siempre está analizando, porque la mente caída es la que hace la división, porque Dios no hace ninguna división, solamente la mente adámica. Entonces, vamos a ver qué dice en Génesis 50:20. Veamos qué nos dice Génesis 50:20. Génesis 50:20. Nos dice de la siguiente manera: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Exactamente es lo mismo que experimentó Cristo. Él nunca renegó de su misión de expiación, porque dice que si el grano no muere, no va a producir pan. Amén. Se tiene que moler. Se tiene que moler. Entonces, todos los creyentes siempre necesitan, si de veras tenemos ese llamado, más bien lo tenemos, pero si de veras queremos cumplir ese llamado, dice que Dios tiene que usar personas para molernos, o sea, piedra de molino, para que te trituren. A Cristo lo metieron como grano para alimentar, así como a José. Dice, ustedes me mandaron aquí para que yo produjera alimento. Así es. ¿Sí? A Cristo lo mismo que le hicieron. Dice, entre los judíos religiosos, fanáticos y fariseístas, y la clase sacerdotal e intelectual y poderosa, se llenó de envidia, porque sabían que él sí estaba diciendo la verdad. Sabían, pero se llenaron de odio contra él, así como con José, sus hermanos, cuando les decía sus sueños. ¿Por qué lo hicieron eso? Por envidia. Por envidia. Porque Así es. era el consentido de su papá, por envidia nada más. Es que la envidia es... Entonces, estaban aquí los fariseos y por otro lado estaban ¿quién? Los políticos, lo que representaban la ley mundana, los reyes de la tierra, los romanos. Y entre los dos hicieron, lo trituraron. Lo molieron, dice las Escrituras. Pero si no pasa eso, no hubiéramos nosotros tenido ese acceso al Padre, si no es por ese acto voluntario que hizo el Mesías. Como dijo, a mí ustedes no me quitan la vida, yo la entrego por muchos, Así es. porque tengo poder para volverla a tomar. Para preservar la vida. Entonces, y entonces eso de que ustedes lo mataron, no, es visiones nada más malignas. Sí, definitivamente cumple un propósito y vemos el propósito como lo tuvo José, fue el hecho de preservar la vida. Jesús, hoy, gracias a él, tenemos la preservación de la vida y tenemos acceso también a la vida eterna. Pero nosotros, por ¿qué medio de somos él. ahora? También nosotros dice que somos las sales para preservar. Así es. Ahora ese legado que se le dio a los 12 discípulos,
ahora lo tiene la iglesia de Cristo formada por Él. Y dice, y yo todo se los doy a ustedes para que preserven la vida. Los verdaderos discípulos somos sal y somos luz. Estamos aquí para preservar la palabra que es vida y que es eficaz. Amén. Esa es la misión ahora de la iglesia de Cristo. Así es. Y es un grande ejemplo seguir estudiando esta parte de la Escudriñando, vida ¿verdad? de José, porque nos da claros ejemplos que incluso nosotros como discípulos podemos generar un cambio. No, pues de eso se trata. Somos generadores de cambio. Así es. Generadores de cambio no solo en nuestra familia, sino dentro de nuestra comunidad, incluso en el gobierno. Por eso dicen, nosotros somos la luz del mundo para penetrar esa luz y para que esa sal sazone en todos los niveles de la sociedad, en la familia, en el gobierno, en la educación, en la política, en los negocios, en la religión. Porque hay 20,000 religiones, pero pues todas vienen de el engaño de Satanás, que se parecen, pero no son. Entonces, vamos a ver qué dice en Salmos 115, 17. Salmos 115, 17. Pero antes vamos a una pequeña pausa y entramos con esta lectura. Regresamos. Continuamos en esta Escuela del Quebrantamiento. Gracias por estar con nosotros. Estamos viendo Génesis 45. Vemos aquí la vida de un José que no necesitaba perdonar a sus hermanos, pero ellos sí eran afligidos por ese acto que ellos cometieron en contra de José. Ellos necesitaban el perdón y necesitaban restituir ese daño que habían hecho a su hermano. José comprendió que era el propósito de Dios para su vida que toda esta situación hubiese pasado en su vida. Claro, dice, y Dios dice José, sigue diciendo José en el 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservar un remanente sobre la tierra y para hacer vivir por medio de una gran liberación. Amén. ¿Quién vino a liberar totalmente a la humanidad por medio de su encarnación, su muerte, resurrección y ascensión a toda la humanidad? ¿Quién vino? Jesucristo. Pero esta enseñanza que le está dando el propósito, la intención de Dios, era que los descendientes de Abraham y Jacob le hicieran un tabernáculo para él establecer su reino. Y para eso Dios envió a José a Egipto para preservar la vida a fin de que ese remanente no se perdiera, porque ese es el linaje llamado para él. Amén. Él preservó, la intención era que de Abraham y de José, de Jacob, él sacara un remanente para establecer su tabernáculo definitivo, porque el tabernáculo que se hizo en Éxodo era solamente una preparación, porque ese tabernáculo era pasajero. El tabernáculo definitivo lo vino a establecer Cristo. Amén. A través de su muerte y su resurrección. Amén. Que incluso dice la Escritura que hizo nuestros cuerpos. Después de Cristo dice que nuestros cuerpos es la morada. La morada del Espíritu de Dios. Y es ahí donde se rinde, dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio. Pero ahorita, en este momento, quiere que presentemos nuestro cuerpo, que nos sometamos a Dios para después venir juntamente con nosotros a establecer su reino definitivo en el milenio. Amén. O sea, todo el tabernáculo que hicieron en Éxodo, vamos a Éxodo 25, 30 al 35, era un tabernáculo temporal. Temporal nada más. Todo es temporal primero para que dé acceso
a lo definitivo e inamovible. Así es. Éxodo 25, 35. Éxodo 25 del 30 y 35. 30 y 35 dice, y pondrás sobre la mesa el pan de la propiciación. Propiciación. Proposición. No, propiciación. Delante de mí continuamente. Y el 35 nos dice, habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. 6 brazos que salen del candelero. Ahorita, ¿cómo se representa la iglesia? Por 6 brazos de un candelero y la luz que ilumina. Amén. ¿Se Así fija es. cómo esa es la iglesia ahorita? ¿Sí? Es la representación. Ese candelero ahí simbólicamente está representando la iglesia de Cristo. Entonces, de 35 sigue leyendo hasta el 40. Del Éxodo 25, ¿verdad? Éxodo 25, 35 al 40. Dice, sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo, de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás. Con todos estos utensilios, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Y el 40? ¿Ya está leído? Ahí hasta el 40. Fíjese cómo ahí dejó un modelo totalmente claro y comprensible ahora lo que significa para la iglesia el candelero con las 7 lámparas, que son las 7 iglesias. La representación. La representación de las 7 iglesias. No está hablando de las iglesias que existieron en Asia en aquel tiempo, sino que habla de los 7 modelos de personas que existen ahora. Que también podemos ver en el Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 21:3 a ver qué dice con respecto a esto. Apocalipsis 21:3. ¿Cómo es que pasó ese tabernáculo a ser el tabernáculo definitivo? Dice, yo oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces ahí está claro, el símbolo que dejó en Éxodo del tabernáculo dejó específicamente cómo iba a ser preparado. Pero está hablando de un modelo visible para que el hombre, dice, primeramente uno tiene que entender las cosas visibles para poder comprender las realidades espirituales. Si no, ¿cómo podríamos comprender lo espiritual? Por eso dice, después Cristo le dice, en el Nuevo Testamento dice, si no me son fieles en lo poco, en lo que ven, que es terrenal, que es pasajero, no me son fieles en eso, ¿cómo he de confiar en las cosas profundas y verdaderas que son espirituales? Amén. Si estamos viendo lo terrenal y no lo comprendemos, ni lo creemos, ni lo aceptamos, entonces vamos a seguir siempre estando ciegos. Ciegos guiando a otros ciegos. Y vamos ahora el 9. Bueno, vamos a ver antes Génesis 40, el 8 dice, cuando le decía, y no me enviaron ustedes, les voy a decir a sus hermanos, no se preocupen, ustedes no me enviaron acá. Dice, Dios, el mismo Dios, me ha enviado, me ha puesto por padre de Faraón, por señor de toda su casa y por gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Recordemos que en aquel tiempo, cuando dice gobernador y padre de Faraón, en aquel tiempo Faraón era dueño de toda la tierra que existía en el mundo. Dueño. Así es. Tenía todo el poder. Todo el poder. Era, por eso los egipcios, Faraón, lo veían como Dios. Faraón era un dios. Y vemos en el caso de José, que es el gobernador de la tierra de Egipto, definitivamente alguien importante. Lo puso por sobre todo, dice, padre de Faraón y gobernador de todo Egipto. Así es. Y eso también fue
parte del propósito de Dios Claro, para dicen que cumplir ahí- y preservar la vida. ¿Por qué lo puso ahí ya gobernador de toda la tierra? Porque lo exaltó por su obediencia, como el verdadero rey, porque el faraón era rey, pero ahí estaba como, era el rey de toda la tierra, rey físico, un rey, no nomás era un rey así de juego, estaba gobernador de toda la tierra conocida en ese tiempo, ¿sí? Amén. Entonces vamos, ¿qué dice ahí en Génesis 41, perdón? Génesis 41, veamos qué nos dice esta porción de la escritura. Dice, dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Ahí está. Él le delegó todo. Delegó todo. Fíjese nada más cómo se sentiría el faraón cuando encontró un verdadero hombre fiel que dijo, yo puedo descansar en este José, delego todo. Fue lo mismo que hizo Dios, creador todopoderoso, cuando creó todo, dijo, hizo el séptimo día, lo bendijo y le delegó todo. El mismo Dios en el centro de la creación, al que le delegó todo, fue a Cristo, porque ahí Cristo ya era Rey de Reyes, aunque todavía no. Le delegó todo a Cristo, su creación. Se la delegó al primer hombre de la tierra, Adán. ¿Y qué hizo ese? En lugar de ser fiel como José, se quedó con todo, se gobernó solo y a Dios lo hizo a un lado. Corrompió. ¿Eh? Así es. Imagínense que aquí Faraón le delega todo a José y luego él dice, no tomo en cuenta a Faraón porque ahora yo soy aquí el dueño. No voy a tomar en cuenta a Faraón para nada, ese ya no me importa. Después de que Faraón le cedió todo a él y José fue fiel a Faraón. En cambio a nosotros, Dios nos da todo y luego lo agarramos como propiedad y digo, todo es mío y Dios quítate porque yo ahora voy a hacer mi voluntad. Y esa fidelidad, y aprendemos que José tenía un gran sentido de la autoridad, de respetar a ¿Quién la lo había autoridad. puesto? Así ¿Quién lo es. había puesto? Así es. ¿Quién lo había puesto en la tierra? Definitivamente por medio de Dios, que estaba cumpliendo el propósito en esas Pero personas. en ese momento en la tierra él respetaba a Faraón Así es, porque era su como su autoridad. Él no se movía solo, ¿sí? Definitivamente. Y en cambio ahora nosotros queremos hacer todo con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias decisiones. Entonces cuando pasó eso, desde Adán hasta Noé, pues tuvo que destruir toda esa generación perversa y empezar de nuevo. Eso es lo maravilloso de José, que vemos tantas cualidades de las cuales podemos aprender Porque de él. era un simplemente hombre. Así es, y era un hombre como nosotros, pero tiene Se tantas sometió. cualidades. Se dejó transformar y se supo someter a la autoridad. Así es. Entonces, Génesis 45:26, ¿qué sigue diciendo? 45:26, Eso veamos. de que lo hizo dueño de sobre toda la tierra. Sí, y le dice, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún. 45:26. Y es el Señor de toda la tierra de Egipto. Y entonces el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. O sea, ni aún ni su propio padre creía que José hubiese llegado a esos altos niveles. Bueno, pues, ¿qué pasó con la familia de Jesús? Tampoco le creía. Tampoco le creían. Ellos no le creyeron, ninguno, ni su papá, ni su mamá, ni sus hermanos, nadie le creyó. ¿Cuándo le creyeron? Pues hasta que resucitó y todavía ni siquiera estaban ahí. No creyeron cuando murió, ya pensaban que ya había acabado todo, hasta que resucitó. Fue cuando creyeron. La mamá ni los hermanos creían, los hermanos de sangre, así igualito que José. El papá dice, no puede ser. No puede ser que esté vivo. No puede ser y menos que sea el Señor de toda la tierra. Así porque es. Señor es el título que se le da a Yeshua, Señor, de señores y Rey de reyes. Entonces sigue diciendo aquí el 9, dice,
dase prisa, dice, suban a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor De todo de Egipto. todo Egipto. Desciende a mí y no te demores. A ver qué dice en Hechos 7:14. Hechos 7:14. Veamos esta porción. Hechos 7:14. Dices, ven a mí, sube a mí. Y enviando, dice, José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Subieron todos ahí. Y dice, el 15 dice que así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los patriarcas. ¿Sí? Y el 11 dice, sube, y ahí yo dice, te sustentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no empobrezcas tú, tu casa y todo lo que tienes. Vamos a Génesis 47:12. Génesis 47:12 dice, a ver, veamos, aquí está. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. Ahí está. ¿En qué se convirtió Cristo cuando fue triturado como un grano de trigo? Se convirtió en alimento para sus padres, genéticamente hablando, para todos sus hermanos y para todas las razas del linaje humano. Amén. Qué hermoso. Sí. ¿Y el El pan de vida. 50:21? 50 de Génesis. Sí. Veamos 50:21. Veamos este versículo que nos dice, ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y el 14 nos dice, ya cuando vieron todo eso, dice que se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. También Benjamín lloró sobre su cuello. Vamos a Génesis 46:29. Génesis 46:29. Nos dice, y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. El reencuentro. Y ahí ya está Jacob transformado totalmente, porque ella muere, y cuando muere da origen a las 12 tribus de Israel, que Jacob era su nombre Jacob, pero mientras que fue transformado y todo. Dios le dijo, te vas a llamar Israel. O sea que siempre que hablamos de Jacob nos referimos a las 12 tribus de Israel, padre de Judá, y Cristo, nuestro Mesías, es el león de la tribu de Judá. Entonces, acabamos de leer El 14. Génesis, ¿qué? Bueno, vamos a leer Génesis 46:29. Génesis 46:29 es el versículo que acabamos de leer. Bueno, perdón. Entonces, Lucas 15:20. Lucas 15:20. Veamos. 15:20. Nos dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y Hechos 20:37. Hechos 20:37. Veamos. Dice, entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban. Fíjese, cuando la gente ya comprende el sentido, dice que se les abren los ojos.
Dice que cuando pasó eso, en el 12 dice, de Génesis 45, 12, dice, ahora vuestros ojos ven. Mientras estamos ciegos, mientras no tenemos ese nuevo nacimiento, que es morir a todo el hombre viejo, vemos aquí los hermanos de José estaban todos ciegos, no comprendían nada. Pero cuando en el 12 dice que vieron, dice, entonces ahora sus ojos fueron abiertos y empezaron a comprender todo, que dice, aquí vuestros ojos ven y los ojos de mis hermanos Benjamín, dice, que mi boca os habla. ¿Qué tiene que ver la vista con la palabra? Es que la gente cuando ve, no ve con lo profundo de la palabra que está escondida detrás de la vista. Dice, porque solamente cuando escuchas la palabra, dice, la fe te viene por escuchar la palabra. Y cuando se escucha la palabra atentamente, nuestros ojos son abiertos. Mientras tú, mi hermano, no quieras escuchar la palabra, mientras tú no quieras exponerte a la luz de la palabra, vas a permanecer totalmente en tinieblas y no vas a comprender los grandes misterios que están escondidos en las cosas que tú estás viendo con la vista nada más natural. Amén. Qué hermoso, dice, cuando vieron, entonces todo fue un regocijo. Vamos a Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Veamos. Zacarías 12:10. Nos dice esta palabra: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Cuando ya esto es una profecía y una promesa para todo el pueblo de Israel, cuando Cristo sea manifestado en su gloria, el día del juicio final. ¿Sí? Amén. Cuando Jesús, el Mesías, sea manifestado en su gloria, los primeros que van a correr a arrepentirse, ¿quiénes van a ser? Pregunto. Los primeros. ¿Quiénes van a ser los primeros que van a correr a arrepentirse y a llorar y a lamentar por lo que le hicieron? ¿Quiénes van a correr primero? Los que cometieron el castigo contra él. ¿Quiénes? ¿Los gentiles o los judíos? Judíos. Los judíos. Así como los judíos fueron los primeros en violentar los mandamientos de Dios. Así como los judíos malos mataron al Mesías juntamente con los gentiles malos. Porque los que conspiraron no fueron primeramente los gentiles. Quienes conspiraron contra Jesús, el Mesías, fueron sus hermanos, fueron los judíos. Así es. Entonces ellos, cuando Jesús venga en su gloria como José, cuando se aparezca a sus hermanos en su gloria, todos los judíos van a correr, dice la Escritura. Habrá algunos que no, pero dice que todos van a correr. Es probable y casi seguro por lo que estamos viendo aquí en Génesis, que todos los judíos incrédulos que estén viviendo en ese tiempo se van a arrepentir. Porque los que ya se murieron incrédulos, esos van a ser juzgados como incrédulos y ya tienen su castigo. Definitivamente, si no Pero creyeron, todos los que estén vivos cuando Cristo venga en su gloria van a correr a arrepentirse, a abrazarlo y adorarlo. Pero los gentiles que se dicen creyentes y son incrédulos y han estado adorando
falsos dioses. Estos es difícil que corran así como los judíos. Es muy difícil. Por eso estar diciendo que los judíos han sido desechados, no, mi hermana. Nadie. No han sido desechados aún. Nadie ha sido desechado aún. Hasta el día del juicio que se va a ejecutar en la tierra cuando Cristo venga en su gloria. Y eso será en el milenio, en el reino milenial. Así es, definitivamente ese antisemitismo que existe en la iglesia debe ser desarraigado, porque tanto judíos como gentiles tenemos la oportunidad. Está abierta la invitación de Cristo a aceptarle y ser parte de este pueblo adquirido de ese por cuerpo Dios. glorioso. Así es. Dice, y los que primero tienen la oportunidad son los judíos, porque es el pueblo elegido y nosotros somos injertados y adoptados en ese judío Jesús de Nazaret. Por eso somos hijos adoptivos, coherederos con los judíos creyentes. Creyentes, así es. Y vamos ahora a dar lectura del 16 al 24 para ver cómo esos hermanos de Cristo, esos judíos que ahora lo rechazan, que son sus hermanos, cómo van a disfrutar en el milenio. Como vemos aquí, que los hermanos de José estaban disfrutando ya del reino en ese momento, juntamente con su hermano José. Empecemos en el 16. En Génesis 45, 16 nos dice: y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Ahora vamos a Hechos 7:13. Estamos aquí viendo un paralelismo hermoso para que Dios nos quite toda ceguera espiritual. Hechos 7:13 dice: y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Ahí se va, en el día del gran juicio, cuando Cristo venga en su gloria, va a ser manifestado el linaje del rey Mesías a todos los que lo traspasaron. Amén. Y esto como parte del cumplimiento de la profecía. Claro. Amén. Porque Dios, Él nos ha dejado sus enseñanzas claramente a lo largo de toda la Escritura. Solamente que tenemos que tener nosotros esa luz espiritual para poder ver el espíritu de la profecía cumpliéndose en cada etapa, en las cuatro etapas del universo, como Dios va manifestando su gloria y su poder, las 4 eras de la humanidad. Pues hemos terminado. El pastor Manny, una despedida, por favor. Muchas gracias por estar con nosotros en esta Escuela del Quebrantamiento. Les deseamos que tengan una excelente tarde y que también sigan disfrutando esta semana. Les invitamos a que estudien. Tómense sus 10, 15, 30 minutos de estudio de las Escrituras diariamente para seguir siendo edificados. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.